ustedes, dijo el salmista, que en su presencia hay paz y plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Creen que en la casa de Dios es donde sentimos las caricias del Espíritu Santo, donde hay ríos de agua viva que se mueven en medio de su pueblo? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. A su nombre. Óigame, hay gente que solamente adora a Dios cuando hay mucha gente. Bendito Dios, aleluya. No adoran a Dios, hermano. Maravilloso. Hay gente que le gusta esconderse detrás de la alabanza de los demás. Aleluya. Pero cuando usted es un adorador en espíritu y en verdad, aunque el que esté a su lado no le adore, usted va a levantar la mano, va a abrir la boca y le va a dar la gloria al Señor. Te adoramos, te adoramos, Dios. Lucas capítulo 4, hermano, versículo 35. Maravilloso. Lucas capítulo 4, versículo 35. Gloria a Dios. Él vive. Eso no es algo, mi hermano, que nosotros venimos viendo desde ahora. Eso es algo que se de Dios, porque todo lo que respira tiene que adorar la gloria de Dios. A su nombre. De hecho, aún hasta con su respiro usted adora a Dios. Amén, amén. Muchos estudiosos han llegado a la conclusión, y también científicos, que cuando una persona inhala y exhala, está hablando acerca del nombre de Dios, está pronunciando el nombre de Dios. O sea que aún hasta su respiro, hermano, tiene que adorar el nombre. Amén, gloria a Dios. El salmista dijo: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Quiénes son las personas que no adoran a Dios? Los que se olvidan de los beneficios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Los que se olvidan de cuán bueno Dios ha sido con gloria. Lucas capítulo 4, versículo 35 al 37. Todos lo tenemos, hermanos. Damos lectura a la palabra de nuestro Dios, honrando la gloria de los tres grandes que hay en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia que espera a Cristo. Dice amén. Amén. Diciendo: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Vayamos delante de la presencia de Dios en oración. Padre, venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu palabra que hoy día hemos de estar predicando. Yo te pido que te glorifiques a través de la misma. Yo me comprometo contigo, Dios mío, en hablarla tal y como usted me la ha entregado, Padre. Si usted poniendo palabras de fluidez a través de mi boca, que yo pueda hablar con denuedo, que pueda hablar con fervor, que pueda hablar tu palabra con autoridad, Señor, y que pueda hablar tu palabra con exactitud y veracidad, Señor. Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino que la que sea necesaria para la edificación de este pueblo. Que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, y nosotros nos encargaremos siempre de darte toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque solo tú eres merecedor de ella. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermano, pero no se siente encima de la gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Dios. Estaremos predicando por el tema autoridad delegada. Aleluya. Autoridad delegada. Si hay algo que por medio de este pasaje bíblico nosotros podemos escudriñar para sacarle el extracto, para sacarle la esencia, es la palabra de Cristo, hermano. Las palabras de Jesús tienen un poder tan terrible, y no solamente
en el ámbito reconociendo de que Él es Dios y de que Él está por encima de todas las cosas y que con la palabra de su poder sostiene el universo, sino que mientras Jesús anduvo en la tierra, en la condición de siervo, en la condición de hombre, Él portaba unas palabras de gracia y de poder que aún hasta sus enemigos no podían resistir. Tanto así que en una ocasión se le fueron enviados alguaciles para que lo investigaran, para que lo examinaran, para que lo arrestaran, para ver si lo sorprendían en alguna palabra maldicha y culpabilizarlo por ella delante de los sumos sacerdotes. Estos hombres hasta fueron pagados. ¿Cuánta gente a veces no han escuchado acerca de aquellos predicadores que hablaban una palabra de poder y decían: yo tengo que conocer a tal predicador, yo tengo que ir a su congregación, yo tengo que visitar a su iglesia, porque es que la palabra que predica yo me puedo identificar con ella, es que la palabra que esa mujer habla es una palabra con autoridad y con poder, y yo quiero que Dios me hable, y yo quiero que Dios me traspase con su espada. ¡Aleluya! Y yo quiero que el martillo de la palabra de Dios rompa en mí todo corazón de piedra. ¿Cuántos adoran la gloria? Porque estos son los efectos que trae la palabra de Jesús en la boca de alguien que le conoce. Porque hay dos tipos de autoridad: una autoridad que se aparenta tener y la que se tiene porque ha sido delegada por el cielo. Vemos que en Mateo capítulo 4 el mismo anticristo, el mismo Satanás le dijo a Cristo, tentándolo: todo esto te daré si postrado ante mí me adorares. Porque él dice: todo esto te daré, porque eso era lo que Adán le había entregado, por cuanto Dios le había concedido la autoridad de enseñorearse sobre la tierra y sobre todo lo que en ella se movía. Pero él, cuando cayó de la gracia, le entregó a Satanás voluntariamente todo el poder de los reinos de la tierra. Esto era algo que solamente Dios tenía bajo limitación del cuidado del hombre. Él le dijo: te he puesto en este huerto para que labres la tierra y para que trabajes en ella, para que coseches fruto de ella y para que te enseñorees sobre toda tierra. Aleluya. Para que te enseñorees sobre las bestias del campo y sobre las aves del cielo. El hombre tenía una autoridad delegada del cielo. El hombre había recibido una autoridad y toda palabra que salía de su boca era mandada por el mismo Dios. Amén. Era un mandato del cielo, hermano. Porque todo lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. O sea que cuando Adán, aun cuando veía a los animales y le decía: tú te vas a llamar así, esa palabra tenía peso y tenía autoridad, porque el mismo Dios le estaba dando la revelación de cómo tenía que ponerle el nombre. Por cuanto antes de que existiera la creación de todas las cosas, ya en el cielo existía lo que acá abajo había. Entonces vemos a Dios trabajando con el hombre, entregándole una autoridad, pero esta autoridad el hombre la pierde. Y la pierde no porque Satanás se la quita, no porque Satanás se la arrebata con violencia, sino porque el hombre voluntariamente decide echar a un lado lo que Dios le da. Gloria a Dios, rebelándose en contra de la orden de Dios. Amén. Cuando una persona pierde autoridad, cuando su palabra pierde peso, cuando lo que habla no va respaldado con sus hechos. Aleluya. Porque como Adán podía seguir teniendo autoridad para dar palabra, para hablar una palabra diciendo: yo tengo relación con Jehová, yo conozco a Dios personalmente, porque su presencia se mueve en el huerto, porque Él me creó, porque Él se nos manifestó visiblemente a mí y a Eva en el huerto. Él podía decir todas estas cosas, pero toda la humanidad que estaba a su alrededor lo iba a culpabilizar por la condición de pecado en la que ellos habían caído. Por eso es que vemos que dijo el apóstol Pablo que así como por un hombre entró la muerte, por otro hombre, el segundo Adán, entró la vida. Y por eso es que él dijo: el que cree en mí, aún después de muerto vivirá, porque las palabras de Jesús tienen poder. Por eso vemos que en la tumba, cuando Lázaro estaba muerto esos 4 días, Él le dijo: quiten la piedra, porque yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y le dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Cuántos adoran la gloria? Mire, si la palabra de Jesús tiene tanto poder que no importa cuántos días de muerto Lázaro llevaba, esa palabra hizo que Lázaro se levantara de esa tumba. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Esa palabra hizo que removieran la piedra para que Dios hiciera el milagro. Amén. En una ocasión, un centurión se le acerca a Cristo y le dice: mi siervo se ha enfermado, pero yo no soy digno de que tú estés morando bajo mi aposento.
de que tú entres en mi aposento. Más bien envía la palabra y tu siervo sanará. Él dijo, porque yo también tengo hombres bajo mi autoridad. Y cuando le digo a aquel ven, él va. Y cuando le digo a aquel ven, él viene. O sea que este hombre estaba entendiendo que la palabra de Cristo tenía autoridad, no importando el lugar donde se encontrara Cristo. Por eso es que entendemos que al Dios al cual nosotros le adoramos, le servimos y le clamamos, es un Dios que no importa quién esté atendiendo, no importa lo que esté haciendo, cuando tú te postras y clamas a Dios, hay una respuesta de parte de Él. Por eso es que Él le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque cuando la palabra de Dios desciende, tiene tanto peso que aún los demonios quieren resistirla, pero no pueden. Por eso cuando la palabra se le había sido enviada a Daniel, el príncipe de Persia resistía y peleaba contra Gabriel. Pero dice que Miguel descendió, fue enviado por Dios, peleó contra el príncipe de Persia y lo sacó del medio para que la respuesta le llegara al siervo de Dios. Por eso es que el Señor le dice al profeta, habla la palabra, porque aunque tardare, la revelación se ha de cumplir. Porque todo lo que sale por la boca de Dios tiene poder y tiene autoridad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Vemos conforme a la Biblia cómo la multitud que seguía a Cristo podían ser testigos oculares del poder que había en su palabra. Que cuando le decía al ciego, recibe la vista, recibía la vista. Que cuando le decía al paralítico, levántate, se levantaba. Y esto no era una casualidad. Esto no era un truco de magia. Era que Cristo vivía sometido a la presencia del Espíritu Santo. Esa autoridad Él no la agarró mirando los monumentos que habían. Esa autoridad Él no la agarró viendo lo que pasaba en el pueblo de Israel y chismeando de casa en casa. Esa autoridad Él la agarró en el monte cuando se apartaba en lugares desiertos a hablar con el Padre una noche completa. Por eso es que de la autoridad que Él había recibido le dijo a los discípulos, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. En mi nombre echaré fuera demonios. En mi nombre haré muchos milagros. En mi nombre levantaré paralíticos. En mi nombre sanaré enfermos. Cuando adora la gloria de Dios. Porque el nombre de Jesús y la palabra que hay detrás de Él tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿en quién tiene efecto la palabra? En una persona que la habla pero conoce a aquel que se la dio. Santo. Porque no se puede tener autoridad si primero no se conoce a Cristo. ¿Y qué ejemplo bíblico le puedo presentar de eso? Los hijos de Seba. Ellos no conocían a aquel que predicaba Pablo. Por eso es que le decía, en el nombre del que predica Pablo. Ellos no conocían ni tan siquiera el nombre. Y querían usar el nombre de Cristo para libertar a un hombre de los demonios que tenía. Entonces, el nombre de Cristo no sirve en la boca de alguien que no lo conoce. El nombre de Cristo sirve en la boca de alguien que ha tenido una experiencia personal con Él, de alguien que le obedece, de alguien que se somete, de alguien que se sacrifica, de alguien que paga el precio, de alguien que ha reconocido de dónde Dios lo sacó y por eso se pone en las manos de Dios para que Dios lo use como un vaso de oro. Por eso es que Pablo dice que el Señor ha depositado este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de los hombres, y no de nosotros. Porque nosotros somos de las personas que Dios nos comienza a usar un poco y nos vanagloriamos. Amén. Nos gusta darnos golpes de pecho. Algunos parecen pavos reales. Y dicen, el Señor a mí me usa, a mí Dios es el único que me muestra, a mí yo soy el único que está predicando palabra de Dios en este último tiempo, yo soy la trompeta que Dios va a utilizar para hablarle a medio mundo aquí. No, Dios todavía tiene un remanente de gente que se guardan para Él y que proyectan una palabra de autoridad y de poder, porque conocen al Dios que se la ha dado, y el Dios que se la dio es el mismo Dios que lo sostiene y lo mantiene predicando la palabra. Pero como lo que hoy hay es una competencia, hoy lo que hay es una competencia ministerial. Triste. Mire, esta misma competencia la tenían los discípulos. Tanto así que cuando vieron que personas estaban echando fuera demonios en el nombre de Cristo, le dijeron, maestro, estos sujetos que no te siguen a ti están echando fuera demonios en tu nombre. ¿Qué hacemos con ellos?
Y Cristo le dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dejarlos. Pocas palabras, dejen que ellos hagan lo que también yo les he dado a ustedes para que hagan. O sea, en vez de estorbar la obra que otro está haciendo, ponerte a competir con él. Si ves que Dios lo está usando, pues dale gloria, porque amén. Dios lo está usando, porque es un canal de bendición para la salvación de otros, y es un puente para que otros conozcan a Dios. Es una voz que Dios ha levantado en medio del desierto espiritual que hay en esta generación, para que grite a los cuatro vientos que el reino de Dios se ha acercado y que es necesario arrepentirse y convertirse a Dios de corazón. Entonces los hijos del Teleselva decían, en el nombre del que predica Pablo, no lo conocían y querían mencionar el nombre de él. ¿Cuánta gente no vemos así en esta época? Predicadores y evangelistas. Todo el mundo conoce a Cristo según su propia teoría, pero a la hora de manifestar lo que predican, quedan nulos. Así es. Y ahí se ve cuál es el nivel de intimidad que tienen con Dios. ¿Cómo también yo puedo saber que la autoridad que una persona aparenta tener es falsa? Cuando comienzan a hacer shows y espectáculos para tratar de aparentar de que tienen a Dios. Aleluya. Para tratar de reflejar un don que a ellos no se le ha manifestado por cuanto no lo han recibido de Dios. Porque para recibir el don hay que conocer al Dios del don. Y para conocer al Dios del don hay que pagar un precio. Amén. Hay que meterse en la intimidad. Hay que meterse en el lugar secreto. Hay que meterse donde los hombres no nos puedan ver. Hay que tener integridad, que aunque nadie nos vea, hay que serle fiel a Dios cuando adora la gloria. Hoy todo el mundo conoce a Dios, de la boca para afuera, pero con sus hechos muchos le están negando. Y por eso es que se hacen sabios en sus propias opiniones y se convierten en necios, porque profesando ser sabios se hacen a sí mismos necios. Los hijos del Teleselva eran unos hombres necios. Dice que eran exorcistas ambulantes, gente que no tenían ni tan siquiera paradero. Esos son los que podríamos decir que en esta época no se congregan. ¿Cuánta gente anda reprendiendo demonios y no se congregan? ¿Cuánta gente anda predicando realengos por ahí y no se sujetan a un pastor? Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de autoridad puede tener un ministro que predica la palabra? No importa cuán fuerte la predique, no importa si dice que es de sana doctrina, no importa cuántos milagros haga, tú me tienes que demostrar con tus hechos de que realmente esa autoridad la has recibido de Cristo, porque no podemos decir que tenemos autoridad cuando no nos atrevemos a someternos a una. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Ahí te dice, yo soy el siervo de Dios y tengo autoridad, pero no te sometes a la autoridad de Dios puesta en la iglesia. Entonces, ¿qué clase de autoridad tú tienes? Una autoridad efímera, hermano. Una autoridad que es convencional, que solamente lo que hace es llamar la atención de personas que no tienen al Espíritu Santo. Gente que uno los puede convencer con facilidad que cualquier cosa los extravía. Por eso es que usted tiene que conocer a Dios y tener el discernimiento del Espíritu. Amén. Para que estos personajes no los engañen. Porque estamos viviendo en los últimos tiempos y Cristo dijo que si estos días no fueran acortados, aún hasta los escogidos serían engañados. Porque hay gente que se está levantando en este tiempo y usted los ve y dice, wow, ese hombre está lleno de la gracia de Dios. Ese hombre como habla la palabra. Mira, pone la mano sobre la gente y la gente cae en el piso. Pone la mano y fulano sale gritando diciendo que el demonio salió fuera de él. Pone la mano sobre aquella y se le va el dolor de cabeza y hasta testifica. Se me fue el dolor de cabeza cuando tú me depositaste la mano encima. Y la gente comienza a sorprenderse porque se están dejando llevar solamente por la manifestación. Pero Dios no es un Dios de manifestación solamente. Dios es un Dios de cambio. Dios es un Dios, alaba la gloria. Dios es un Dios de transformación. Dios es un Dios de renovación. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tenemos a gente queriendo restaurar a otros cuando ellos no han restaurado su altar. No han restaurado su relación con Dios. Primero hay que ponernos a cuentas con Dios. Hay que ponernos al día. Y después de que nos pongamos a cuentas con Dios, yo le aseguro que Dios le va a delegar autoridad. Amén. Aunque el propósito principal de todo cristiano no es que Dios te use. El propósito principal por el cual usted está aquí es de conocer a Dios. Eso es. ¿Cuánta gente se convirtieron al evangelio y ya la semana estaban predicando porque querían que Dios los usara? Y por eso sus ministerios se vinieron abajo. Porque Dios no trabaja de esa forma.
Nosotros no llegamos aquí a buscar puestos y posiciones. Nosotros vinimos aquí porque la salvación de Dios nos alcanzó y reconocimos que su palabra es la verdad y es la única que nos da paz, es la única que nos da esperanza, es la única que nos da consuelo, porque su palabra nos confrontó con el pecado que estábamos practicando y nos dejó saber que la única salida para ese pecado se llama Cristo, y que para poder exterminar ese pecado de raíz hay que morir a la vieja criatura para que podamos nacer a una nueva creación según Dios. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios en esta hora? Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Por medio del lavamiento de la regeneración, por medio del nuevo nacimiento en el bautismo. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo: el que no nace del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. También le dijo a sus discípulos: haced pues discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Haced discípulos enseñándoles todas, a que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Mira si la palabra de Dios tiene peso, que hasta el día de hoy todavía se sigue testificando de esos hechos. Y no solamente de la palabra de Jesús, que fue el hombre que marcó la historia, sino la palabra de los profetas del antiguo pacto era una palabra con peso. Tanto así que los reyes, los príncipes, los gobernantes les temían a la palabra de ellos. Yo le aseguro que los reyes de antes le temían más a la profecía, a la palabra de un profeta levantado por Dios para corregir a su pueblo y azotarlo, que a 300 hombres armados, que a una docena de hombres armados que se levantaron contra una nación para sitiarla. Porque el varón de Dios, cuando venía con una palabra, aún hasta el más fuerte tenía que humillarse delante de la presencia de Dios y pedir socorro y auxilio para toda la gloria. Por eso es que Naamán era un hombre valiente, era un hombre que había destruido naciones, era un hombre que le había dado la libertad a Siria, era un hombre que había destruido un sinnúmero de hombres con su espada, pero le cayó una lepra. ¿Y sabía dónde acudió? A donde el profeta de Dios. Alaba la gloria, porque sabía que el profeta de Dios tenía una palabra que, aunque no le iba a dar victoria sobre más hombres, aunque no iba a ocasionar que destruyera más naciones, pero lo que iba a ocasionar era que sanara de la lepra que lo estaba matando a él. Adora la gloria de Dios en esta hora. Dios no solamente te va a dar lo que tú estás buscando, Dios va a ir a la raíz de tu problema para sanarte internamente, y después de que te sane internamente, luego comienza a manifestar a través de ti el poder y la autoridad que Él te ha entregado. Gloria sea tu nombre, Señor. Porque usted cree que Naamán era un hombre que físicamente era robusto, fuerte, había acabado con millares de guerreros valientes y estaba con una lepra que se lo estaba comiendo. Gloria. Y sabe que el único que podía sanarle de esa lepra era Dios. Por eso una muchacha israelita le dijo: en Israel hay un profeta. Y la cosa es que, mire, la cosa es que ellos sabían que en Israel había un profeta y le mandaron las cartas al rey. Y el rey, rasgándose los vestidos, haciendo un show increíble, diciendo: ¿acaso yo soy Dios? ¿Qué puedo sanar a esta persona? Tú no eres Dios, pero se suponía que si tú tienes una relación con Dios, Dios también te usará a ti. ¿Sabe por qué Dios tenía que levantar profeta? Porque sin profecía el pueblo se desenfrenaba en aquella época. Si no se levantaba un juez, si no se levantaba un rey temeroso de Dios, el pueblo iba cuesta abajo. La gente se desenfrenaba y comenzaba a hacer lo que se le daba la gana. Y por eso Dios tenía que levantarle, a gloria a Dios, a naciones que le sirvieran de azote y lo llevaran en cautiverio. Y luego le levantaba un libertador para decirle: yo Jehová soy Dios celoso, y el que no me sirve aquí va a ser llevado cautivo a tierra extraña, porque yo traje a esta tierra llena de leche y de miel, no para que ustedes pequen en ella y la llenen de ídolos, sino para que me honren, para que me sirvan, para que reconozcan que con mi mano fuerte yo saqué de la tierra de Egipto, y que no pueden olvidarse de Jehová su Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso Él le dice: cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Cuida, guárdate, cuídate de no olvidarte de Dios. Santo Dios. Y una de las cosas que mucha gente está viendo que varias personas han perdido en este tiempo es la autoridad por causa de su descuido. Amén. Porque han descuidado su intimidad con Dios. Hay gente que Dios no puede hablar con ellos porque ellos no le están prestando atención.
Entonces, hablando en términos seculares, si usted se pone a dialogar con una persona que usted sabe que no le presta atención, ¿usted seguiría hablando con ella? ¿Acaso eso no es un acto irrespetuoso, tú ignorar a alguien que te está hablando a ti? ¿Y por qué nosotros como cristianos muchas veces se lo hacemos a Dios? Aleluya. Más, hay algunos que ni tan siquiera lo escuchamos. Hay algunos que le damos la espalda y ni siquiera queremos hablar con él. ¿Y cómo usted demuestra eso? Cuando Dios te dice, fulano, levántate a orar que quiero hablar contigo. Y tú dices, no, Señor, me quiero quedar aquí roncando en la cama. Amén. Le estás tornando la espalda a Dios, le estás diciendo, yo no quiero sostener una conversación seria contigo, no quiero que tú me hables, no quiero tener intimidad contigo, no quiero que tú me reveles, no quiero que tú me dirijas la palabra. Y eso es un acto irrespetuoso. Por eso el Señor le dijo a Israel, ustedes no quieren escucharme, entonces cuando ustedes clamen a mí, yo no los voy a escuchar a ustedes, les voy a pagar con la misma moneda, les voy a dar de su misma medicina, para que cuando pongan la voz en el cielo, ahí yo no me voy a acordar de ustedes, para que se den cuenta cómo se siente cuando no me escuchan a mí, cuando adoran la gloria de Jehová. Cuando ustedes me pidan que los liberte, yo les voy a mandar a que vayan sobre vuestros dioses ante quien se postran, para que ustedes clamen a ellos, para ver si ellos lo libertan del problema en el que están. Adora la gloria de Jehová. Hay gente que han dejado a Dios por un montón de cosas que no valen la pena. ¿Y sabe lo que les dice Dios cuando vuelven a donde Él pidiéndole socorro? Porque muchas veces buscamos a Dios para beneficio cuando estamos en problemas. Y cuando nos encontramos en esa situación, Dios te dice, no, pues ahora acude a lo que tú buscaste primero que a mí, porque conmigo no contaste, a mí me diste la espalda, no quisiste escucharme, no quisiste ver lo que yo te estaba mostrando. Adora la gloria. No quisiste cambiar el rumbo de la vida que tú estabas llevando, no importando la reprensión que recibías de mi parte. Aleluya. Bendito Jesús. Y mire, Jesús era un hombre que tenía problemas, porque él le decía a la gente la cabida en la cara. Gloria a Dios. Cristo le decía, la palabra de Dios no haya cabida en vosotros. ¿Sabe por qué no haya cabida? Porque ustedes no entienden mi lenguaje. Bendito sea tu nombre. Y no entienden mi lenguaje porque todavía ustedes son esclavos del pecado. Santo. Son hijos de Satanás. Porque hay gente que a veces, si nosotros sentimos como ministros que la palabra de Dios no les pega en sus oídos, no les retumba, porque son personas que están llenos de cerilla espiritual, se ponen unos tapones y esa palabra no haya cabida en ellos por causa del incrédulo. Son personas que están llenos de cerilla espiritual, se ponen unos tapones y esa palabra no haya cabida en ellos por causa de la incredulidad, porque están más pendientes al que la predica que a la misma predicación. Aleluya. Porque hay gente, mire hermano, yo he ido a congregaciones a predicar, donde se para el hermanito de la iglesia y le dicen, hermano, alabemos a Dios, y ahí está todo el mundo así callado. Gloria. Momia. Santo. Y agarro yo la parte como predicador y le digo, ¿cuántos levantan la mano? Gloria a Dios, amén. Y ahí se come todo el mundo. Y yo digo, pero ven acá, ¿acaso esto no es hipocresía? Porque no te gozas con el de adentro, pero te quieres gozar con el de afuera. Entonces no es que no quieras adorar a Dios, es que estás esperando que otro venga a agarrar el micrófono que tú desconozcas para adorar a Dios. Adora. Pero el que realmente ha conocido a Dios y ha conocido el poder de Dios y que tiene una experiencia personal con Dios, mire, mi hermano, puede agarrar el micrófono, el hermano más sencillo de la iglesia, y si viene a gozarse el culto, va a levantar la mano y va a adorar a Dios, porque sabe que su culto no depende de quien tome el micrófono, su culto depende de cómo esté su vida espiritual delante de Dios. Aleluya. Y es así, hermano. Amén, gloria a Dios. Es así. Y eso pasaba en tiempos antiguos. Había gente que tomaba la participación, estaban muertas, y el poder de Dios derramándose en el pueblo. Gracias. Y a veces el que estaba con el micrófono pensaba que Dios se estaba derramando por su causa. Muchos predicadores han testificado, hasta pastores, que han hecho giras evangelísticas y han dicho, Señor, ¿cómo tú me usaste en esas campañas? Y el Señor le dijo, no, yo no te usé porque tú me estabas buscando, yo te usé porque había un pueblo clamando para que yo te usara. Hello. Santo. A veces Dios te usa por el clamor de otro, Amén, así es. por la necesidad de otro. Gracias. Porque Señor. Dios no está viendo tu condición en el momento. Dios está viendo que tú eres el único canal que Él puede utilizar en ese momento para darle sanidad a la persona, para darle liberación. Muchas veces Dios nos usa no porque estemos aptos, no porque
seamos capaces, sino por su misericordia. Adora la gloria. Y esa misericordia nos debe de confrontar a nosotros con nuestra realidad, para que nos demos cuenta cuán miserables somos para con Dios y cambiemos el rumbo de nuestros pasos y le digamos: Señor, perdóname, no he sido lo que tú has querido para mí, pero desde hoy yo voy a comenzar a tener una relación más estricta contigo. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Jesús les decía: ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Hay gente dentro de la iglesia que mencionan su nombre pero no le conocen, por eso no tienen autoridad, por eso su palabra no tiene peso, por eso no tienen ni voz ni votos en el evangelio. Y nosotros podemos ver bíblicamente cómo aparte de Jesús hubieron hombres que marcaron la historia con la palabra de autoridad que Dios le había entregado. Uno de ellos fue Pedro. Cuando iban hacia el templo de la Hermosa, ¿acaso no fue él que, mirando a aquel hombre, diciéndole: míranos a los ojos? Y aquel hombre lisiado de los pies le dijo: levántate. Al cojo, al paralítico, le dijo: levántate en el nombre de Jesús y anda. Yo no tengo plata ni oro, pero de lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre se levantó. Pero ¿qué fue lo que ocasionó eso? La palabra de autoridad que portaba Pedro. Pero ¿cómo Pedro había recibido esa palabra de autoridad? Porque antes de ellos darse cuenta de que ese cojo estaba allí en el templo de la Hermosa, dice que se dirigían a la hora de la oración. O sea que estos hombres iban a buscar más autoridad, iban a buscar más poder, iban a buscar más respaldo, iban a buscar más fuego, más palabra de parte de Dios. Porque la palabra viene cuando hay una comunión con el cielo. La palabra viene cuando hay un contacto con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es el que le da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Él cuando da la gloria. O sea que para que Dios te revele algo por el Espíritu, primero el Espíritu te tiene que dar testimonio. ¿Y cómo el Espíritu nos va a dar testimonio si no estamos teniendo una relación cercana a Él? Amén, aleluya. Por eso es que a veces Dios hace algo y lo cuestionamos. Yo no creo que ese haya sido Dios. Pues claro, tú no crees que haya sido Dios porque tú no conoces al Espíritu Santo. Santo. Pero el que conoce al Espíritu Santo dice: yo conozco ese móvil, ya yo lo he visto antes. Y lo he visto primeramente en mi vida y en la vida de los demás. Qué lindo, Jesús. Hello, hermano. Gracias, Señor. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aleluya. Una cara de pena, hermano, que yo no dije. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Aleluya. Entonces Pedro, no solamente lo vemos en el templo del Hermoso hablando palabras de autoridad y diciéndole: ¿por qué ustedes ponen la mira en nosotros como que si por causa nuestra este hombre ha sido levantado? Jesucristo, el que nosotros le hemos venido predicando, el mismo que nos mandó a predicar este evangelio, fue el que ocasionó el milagro de este hombre. Pero estamos hablando de que Cristo sopló en ellos, les dio espíritu y les dio autoridad para que esta gente levantaran a los paralíticos, para que sanaran enfermedades graves y terminales. Porque ellos habían visto en Jesús que cuando puso la mano sobre la cabeza de la suegra de Pedro, dice que aquella mujer se levantó instantáneamente y en el momento le servía. La fiebre se apartó de ella. Gracias, Padre Jesús. ¿Pero qué fue lo que provocó eso? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Por eso es que los alguaciles decían: este hombre habla como quien tiene autoridad. Mira los fariseos, hay que ver dos cosas aquí. Los fariseos tenían puesto de autoridad, pero no tenían palabra de autoridad. Cristo no tenía puesto de autoridad acá abajo en la tierra, pero tenía una palabra llena de autoridad y de poder. Por eso es que a veces hasta el mismo Herodes se cuestionaba diciendo: a Juan el Bautista hemos dado muerte, ¿y quién es este que se ha levantado con la misma palabra de Juan el Bautista y haciendo los mismos y las señales de él? ¿Cómo es posible de que Juan el Bautista le hemos picado la cabeza y que su espíritu se ha reencarnado en este hombre? No era Juan el Bautista, no era Jeremías como decían los discípulos. Unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas, pero Pedro dijo por revelación del cielo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era cualquier hombre, no era cualquier palabra, era la palabra de Jesús. Cuando da la gloria de Dios en esta hora. Entonces Cristo estaba en Capernaum enseñando. El ministerio de Cristo no se basó solamente en enseñanza y predicaciones,
sino demostración de poder en el Espíritu Santo. Porque él dijo que por el dedo de Dios, él hacía esos milagros. Si yo por el dedo de Dios, hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces Cristo no dependía solamente de palabras. Cristo le demostraba a la multitud de que en él había poder en lo que él predicaba y enseñaba. Hay gente que hablan de fe, pero no te demuestran la fe. Hay gente que hablan de sanidad, pero ellos no demuestran lo que es sanidad. Hay gente que te hablan del poder de Dios, pero ellos no han conocido ese poder. Hay gente que te conversan del Espíritu Santo, pero ellos ni tan siquiera conocen cómo el Espíritu Santo opera. Amén. Cómo opera primeramente trabajando con lo interno del hombre para luego manifestarse a través de ello en lo externo. Porque hay gente que quiere manifestación externa, pero están por dentro reprobados ante la presencia de Dios, hermano. Están como el sumo sacerdote Josué, que ese hombre tenía vestiduras sacerdotales, pero delante de la presencia de Dios tenía vestiduras inmundas. Aleluya. Y el mismo Satanás que estaba allí presente, búsquelo en el libro de Zacarías, ahí está. Ese hombre estaba delante de la presencia de Dios. Maravilloso. Y Satanás estaba a su izquierda, señalándolo y juzgándolo, condenándolo delante del trono de Dios. ¿Y sabe lo que le dijo Jesucristo? El Señor que ha escogido a Israel te reprenda, Satanás. Ahora, antes de que esto sucediera, primero el Señor le dijo, quitadle las vestiduras viles y ponerle vestiduras reales. Pero estamos hablando de un sumo sacerdote. Él ya tenía puesta, él llevaba sobre sí vestiduras reales que lo identificaban como ministro de Dios. El problema era lo interno. El problema es que cargaba con mucha inmundicia en el corazón. Y Dios tenía que trabajar primero por dentro para luego hacer una obra por fuera en él. ¿Cuántos adoran la gloria? Hay gente que llegan a las iglesias de sana doctrina. Y usted sabe por qué son de corta duración. Porque solamente cambian por afuera. Pero por dentro todavía esconden al mundo. Pero por dentro todavía esconden el pecado. Adora la gloria. Todavía por dentro tienen al viejo hombre y a la vieja mujer crepe encima. Todavía tienen la vieja maramaña, todavía tienen la vieja levadura, todavía tienen, alaba la gloria de Dios, todavía tienen perversidad en el corazón de ellos. Entonces, estos hombres recibieron la misma autoridad de Cristo, de los cuales mencionamos a uno, Pedro. Lo vemos mostrando la autoridad que Cristo le dio en el templo de la Hermosa, y lo vemos también mostrando la autoridad que recibió de Cristo con Simón el mago, diciéndole, en hiel de amargura y en prisiones de oscuridad veo que está tu alma, por lo cual quedará ciego por un poco de tiempo. Ese hombre quedó ciego en el momento y dice que buscaba dónde apoyarse. Es para que usted vea la palabra que esos hombres cargaban. Bendito. También cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, pensando que era un hombre al que le estaban echando la mentira y no sabían que era el mismo Espíritu Santo. Porque el que le miente a un hombre de Dios que está lleno de Dios, le está mintiendo al mismo Dios. Amén. Porque Cristo dijo, el que le hace esto a uno de mis pequeñitos, a mí también me lo hace. Amén. Así que hay que tener cuidado, hermano. Bendito. Ahora, si es una persona falsa, si es una persona fatula, pues no hay que tenerle miedo. Amén. Eso fue lo que el Señor le dijo. Profetas como yo os levantaré el Señor. A él es que ustedes tienen que escuchar hablando acerca de Cristo. Pero dice el Señor que el profeta que se levantara hablando en nombre de Jehová y hablare con presunción palabras de su corazón, no temáis delante de aquel profeta. Aleluya. ¿Sabe lo que hacían con los falsos profetas? Los apedreaban, hermano, los mataban. Bueno, aquella gente que eran estrictas, ¿no? Porque llegó un tiempo donde mataban a los profetas verdaderos. Comenzaban a asediarlo, comenzaban a hacerle la guerra, comenzaban a perseguirlo. A nosotros no nos persiguen de esa manera, pero si yo le aseguro que si los ojos y las palabras de muchos fueran malas, nosotros hace tiempo estuviésemos muertos. Porque hay gente que daría lo que fuera por ver nuestras ruinas. Hay gente que daría lo que fuera por vernos en el piso, para luego burlarse de nosotros, para luego convertirnos en su mofa, para luego convertirnos en su espectáculo y decir, yo sabía que lo que estaba predicando no lo estaba viviendo. Yo sabía que tarde o temprano iba para el suelo. Yo sabía que tarde o temprano eso no iba a durar mucho. Pero se equivocó el diablo con nosotros, porque esto no se trata de hombre, esto se trata de Dios. Y si la obra es de Dios,
aunque el diablo tire para destruirnos, lo que es de Dios permanece, lo que es de Dios persevera, lo que es de Dios se mantiene en la doctrina, lo que es de Dios se mantiene en la pureza de la palabra, lo que es de Dios sabe en el fundamento donde ha sido puesto que nadie lo puede remover. Santo es el Señor, aleluya. Porque hay gente que dice, yo soy de Dios, llevo 50 años ministeriales, pero te saliste de la palabra, no eres de Dios nada. Y porque pueden tener años. Amén, amén. Pero si no tienes la palabra de Dios morando en ti, no eres de Cristo. Porque el que no tenga el Espíritu de Dios, el tal no es de Él. Hay gente que perdieron al Espíritu de Dios hace tiempo porque lo contristaron. Qué lindo es Dios. Qué lindo, papá. Y hay personas que no saben lo que es vivir con el Espíritu Santo. No saben. Hay gente que nunca en su vida han sido redarguidos por el Espíritu Santo. Ellos no saben lo que es una reprensión, una consolación de paz. Ellos no lo saben. Porque para tú tener esta experiencia tienes que conocer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te tiene que conocer a ti. Y usted diría, pero el Espíritu Santo me conoce a mí. Pero yo no estoy hablando en términos de que Él Espíritu conoce todas las cosas. Estoy hablando de que viva contigo, de que viva dentro de ti, de que donde quiera que tú vayas, Él vaya contigo. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea que esta es la habitación del Espíritu. Nuestro cuerpo mortal es la habitación donde el Espíritu se pasea, donde el Espíritu se manifiesta, donde el Espíritu obra. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Pero ¿cómo queremos que el Espíritu Santo nos conozca si nosotros no hemos tenido una cercanía hacia Él? Bendito Jesús. Y eso era lo que pasaba con mucha gente en la época de Cristo. En la época de los apóstoles. Que querían usar una autoridad que no tenían, porque que no tenían y sin conocer a Cristo. Entonces, así no se podía operar. Gloria a Dios. No se podía operar así. Aleluya. Ahora, vemos también al apóstol Pablo. Vemos al apóstol Pablo con palabras de autoridad cuando se enfrentó a aquella mujer pitonisa y le ordenó al espíritu inmundo que saliera de ella, el espíritu de Pitón. Era bastante tiempo que esa mujer venía clamando: estos son los siervos de Dios que os predican el evangelio de verdad. Muchos llegan a la conclusión de que esta mujer, más allá de ser una adivinación, lo que el espíritu quería hacer era hablar verdad con el fin de seguirle dando ganancia a sus amos. Porque recuérdese que el espíritu que estaba dentro de ella conocía a Pablo y conocía a Silas. Lo hacía, número uno, para darle ganancia a sus amos y también para empompar a los hombres de Dios. Yo le aseguro que si llegan a ser los predicadores de esta época, dirán: a nosotros es que Dios nos usa. Nosotros somos los siervos de Dios. Yo soy el ministro, el ungido. Mira, mi hermano, yo no sé por qué hay gente usando esos términos de ungido cuando eso no le corresponde a ellos. Usted sabe lo que significa la palabra ungido: Cristo. Entonces vemos a gente diciendo: yo soy el ungido de Dios. Pero tú estás diciendo: yo soy el Cristo de Dios. Entonces eso es una falta de respeto. ¿Por qué usted cree que Cristo dijo que en estos tiempos vendrían muchos levantándose diciendo: yo soy el ungido, yo soy el Cristo? Y a muchos engañarán. Gracias, Señor. Hay gente diciendo: yo soy el ungido. A mí es el que Dios me usa. Sí, es Mi iglesia es la iglesia donde únicamente se mueve el Espíritu Santo. Aleluya. Aquí es donde únicamente está la verdad. Aquí es donde Dios se pasea. Y el que se salga fuera de esta iglesia no tiene salvación. Hay concilios que hasta se han puesto en esa posición, hermano, diciendo que fuera de sus concilios no hay nadie que pueda recibir salvación. Y está muy equivocado, porque la salvación de Dios no depende de un concilio, ni de una congregación, ni de un ministerio, ni de un templito. La salvación de Dios proviene de Jesús. Cuando adora la gloria, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Cuando da la gloria a Dios en esta hora. Nosotros no somos salvos porque pertenezcamos a una denominación barata, a una religión absurda. Nosotros somos salvos porque hemos reconocido nuestros pecados y hemos decidido correr al caballero de la cruz, porque hemos tenido un choque con aquel que se le apareció a Pablo. ¿Cuánto da la gloria de Dios en esta hora? Gloria a Jesús. Qué lindo, Señor. Qué lindo Dios. Y el otro que tenemos es Elías. Alabanza. Maravilloso Dios. Elías con esos profetas de Baal, riéndose de ellos, hermano. Santo. ¿Por qué usted cree que nosotros nos reímos de los profetas que hay hoy en día? Porque lo que están haciendo son lo que era por ahí, hermano.
están haciendo unas maniobras. Están haciendo unos trucos para tratar de embelezar a la gente. Y siempre nos falta el tonto útil que se va detrás de ellos. Triste. Ustedes saben quiénes son las personas que le hacen caso a ese tipo de gente. Los inconstantes. Son los inconstantes y las personas ambivalentes. Gente que no conoce cuál es su fundamento. Alabado Dios. Porque el fundamento de Dios está firme, dice Pablo, teniendo con él este sello. Conoce a Dios a los que son suyos. Y Dios no solamente conoce a los que son suyos, sino que a los que son suyos también les revela los que son suyos y los que no son suyos. Gracias, Señor. ¿Por qué usted cree que Elías era un hombre que no se casaba con nadie? Su palabra tenía peso y autoridad. Ocosías fue a consultar con los dioses, y cuando se encontró con Elías, los siervos se encontraron con Elías cuando iban para el templo de Baal. Dice que Elías le dijo: ¿quién nos envió? No, a nosotros nos envió el rey Ocosías. ¿Y para qué os envió? No, porque es que él mandó a consultar a Baal para ver si sanaba. Y Elías le dijo: yo tengo palabra de Jehová para él. Dile que ha de morir con su enfermedad. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que ustedes anden consultando a demás ídolos? Amén, aleluya. Ciertamente enfermará y se morirá, dijo Elías. Y así le ocurrió. Y sabe que antes de que se muriera Ocosías, los siervos llegaron a donde él, y aquel hombre se sorprende y les pregunta: ¿por qué han venido tan pronto? ¿Acaso ya terminaron de hacer el sacrificio y de preguntarle a Baal? Santo. Y él le dijo: no, es que nos hemos encontrado con un hombre que nos ha dado palabra de Jehová. Aleluya. ¿Con quién te encontraste? No, yo me encontré con Candelita. No, eso muchachos, los que predican eso no se cumplen. ¿Con quién te encontraste? No, yo me encontré con Maldonado. ¡Ey! Pura labia, nada más, pura muela. Santo Jesús. ¿Con quién te encontraste? No, yo me encontré con fulano de tal, el profeta Josefón. Ese tampoco predica nada. En la palabra de ese no se cumple. Eso no fue lo que dijeron los siervos. Le dijeron: fue un hombre que estaba vestido con piel de camello. Aleluya. No tuvieron ni que decirle el nombre. Ocosías se asustó y dijo: es Elías Tibita. Elías. Yo me imagino que por su mente pensó y dijo: me morí. Santo. Si lo dijo Elías, esta palabra se va a cumplir y yo no voy a sanar de mi enfermedad. Pero eso es para la gente que anda en pecado y anda mal delante de Dios. Porque vemos a un hombre como Ezequías, que Isaías vino con palabras fuertes de parte de Jehová y le dijo: ordena tu casa, porque de ciertamente morirá y no vivirá. Y ¿sabes qué? Como él era un hombre que vivía en la presencia del Señor en su enfermedad, dice que tornó su mirada hacia la pared en su lecho y le dijo: Señor, tú has conocido cómo yo he andado delante de tu presencia, cómo he conducido a tu pueblo hacia servirte, cómo he quitado y he terminado los ídolos que antes tenían en los lugares altos. Acuérdate de mí, Señor. Y ¿sabe qué? Antes de que el profeta saliera por la puerta del palacio, el Señor le dice: devuélvete, porque yo tengo palabra para el rey Ezequías. Y el profeta dijo: mira, Ezequías, Jehová me ha enviado a decirte: así te ha dicho Jehová, que no vas a morir, sino que a tus años yo les voy a añadir 15 años más de vida. Adora la gloria. Y el mal que yo hablé sobre este lugar no lo vas a ver tú, sino que lo va a ver tus hijos. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Pero eso es para la gente que anda bien. Porque Dios te puede decir a ti, si andas en obediencia, mañana te mueres. Y si tú le dices: Señor, dame un chance porque tú sabes cómo yo he andado, Ajá. el Señor lo considera. Amén. Pero si es un charlatán, el Señor dice: mañana te mueres y no hay retorno. Amén, así es. A menos de que haya una humillación así como la que hubo en Manasés. Qué lindo. Manasés era un hombre que estaba, hermano, pendiendo de un hilo. Su salvación estaba por el piso. Y dice que en la cárcel, en su cautiverio, clamó a Jehová. Amén, así es. Y cuando le dijo: Jehová, si tú me pusieras nuevamente en mi reino, entonces yo entenderé que tú eres el Dios nuestro. Y dice que cuando Jehová lo sacó de cautiverio y lo puso en su reinado, comenzó a alabar a Dios y reconocer que Él era el verdadero Dios de Israel. Cuando adora la gloria, porque es que la palabra de Dios tiene poder y todo lo que sale de la boca de Dios tiene un cumplimiento. Adora la gloria. Pero el que se humilla, el que sabe reconocer cuando está mal, Dios tiene misericordia de él. Adora la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Él vive. Gracias por tu presencia. ¿Sabe qué es lo que yo veo hoy? Que la gente pide misericordia para ellos, pero piden ira para otros. Terrible. ¿Así? Mire, ¿sabe que también yo he visto? Que hay gente que le piden perdón a Dios por sus pecados, pero no se perdonan ellos mismos. Triste. ¿Y sabe cómo no se perdonan ellos mismos?
porque cometieron un pecado hace 500 años atrás y hasta el día de hoy están pidiéndole perdón a Dios por el mismo pecado. Si ya Dios te perdonó, olvida eso. Porque los pecados Cristo los toma y dice que los echa a lo más profundo de la mar. Amén. Y ya no se acuerda más de ellos. O sea, que Dios no te va a sacar en cara tu pecado. Si tú dejaste de practicar lo que practicaba, el Señor te perdona. Amén. Y en vez de sacarte en cara tu pecado, te sigue bendiciendo, te sigue Amén. multiplicando, te sigue ensanchando. El Señor te sigue haciendo crecer. El Señor te hace fructificar. El Señor hace que tú seas de bendición para otros. Porque quién era usted, quién éramos yo y quién era yo para estar en este lugar. Pero a Dios le plació. El mismo Dios que sacó a Pablo de ser uno de los peores terroristas que había en aquella época, es el mismo Dios que también nos levantó a nosotros y somos ministros de su evangelio por su gracia. Adora la gloria de Dios. ¡Qué lindo, Jesús! El salmista dijo: si tú vieras a los pecados, ¿quién permanecerá en pie? Aleluya. Así es, amén. Si Dios estuviese constantemente viendo nuestros pecados, ¿usted se cree que nosotros estaríamos aquí? No. Hace tiempo hubiésemos sido consumidos. Pero ¿sabe qué es lo que yo he entendido? Que hay gente que no conoce la misericordia de Dios. ¿Sabe lo que el salmista habla acerca de la misericordia de Dios? Que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, o sea que se renuevan. Gloria a Dios. La misericordia que Dios tuvo ayer contigo, aunque ciertamente hoy va a tener contigo misericordia, pero la misericordia que hoy va a tener contigo Él la renovó y posiblemente puede ser más que la que tuvo ayer contigo. Adora la gloria. O sea que si Dios tuvo misericordia ayer contigo cuando estabas caído, ¿cuánto más no va a tener misericordia contigo ahora que estás de pie? Adora la gloria de Jehová. Porque es que Dios no deja en vergüenza a sus escogidos. Dios no deja en vergüenza a los que le sirven. Dios no deja en vergüenza a aquellos que realmente le buscan en espíritu y en verdad. Santo. ¡Gloria a Jesús! Vemos a hombres como Eliseo. Eliseo era otro hombre con autoridad. Ya vamos terminando, no se preocupe, hermano. Gloria a Dios. Era un hombre con autoridad. Pero era una persona que había recibido la autoridad de Dios por causa de la doble porción. Él le pidió una cosa difícil a Elías. Le dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Elías le dijo: cosa difícil me estás pidiendo. Pero todo esto con una excepción. Si tú me vieres cuando Jehová me llevara y me transpusiera al cielo y me vieres, entonces te será concedido. Mire, Elías no le quitaba ni pie ni Eliseo no le quitaba ni pie ni pisada a Elías. Así es. Elías le decía: quédate aquí que yo voy a Jericó, y él le decía: yo voy contigo. Aleluya. Y el hombre quería la doble porción de verdad. No te suelto. Él sabía que había que caminar largas distancias, pero él estaba dispuesto a todo por la doble porción. Qué lindo. ¿A qué estamos dispuestos usted y yo para conquistar esa doble porción? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque usted y yo tenemos hasta más que la doble porción. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. ¡Qué lindo, Jesús! Amén, así es. ¿Sabe lo que le digo? Entonces, cuando Eliseo vio que Elías le expresó estas palabras y que esto estaba a punto de acontecer, porque cada profeta que vi en cada ciudad le decía: tú no sabes que a tu Señor muy pronto te lo van a quitar de ti. Y él le decía: cállate, eso ya yo lo sé. O sea que Eliseo amaba tanto a Elías que ni siquiera quería que Elías se apartara de él. Oiga bien, por eso le decía: cállate. Mire, hermano, cuando usted ama a una persona y la persona le dice, aún hasta lo más mínimo, llegará un día en que yo voy a morir, tú le dices: mira, no hables mejor de esas cosas. Eso era lo mismo que pasaba en el caso de Eliseo cuando le decía: tu Señor se va. Le decía: cállate. O sea, no me hables del tema, yo no quiero que eso acontezca. Santo Jesús. Pero el hombre quería la doble porción. Y él sabía que para tener la doble porción tenía que irse día para luego él comenzar con el ministerio. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Eliseo no recibió su autoridad en la escuela de profetas que hay ahora en Facebook. Santo. Él no recibió su autoridad en YouTube, en la escuela de profetas que te enseñan a hablar en lengua y a profetizar, moviéndole las emociones a la gente y hablándoles por la psicología. Ese no fue el ministerio que recibió Eliseo. Eliseo recibió la doble porción cuando vio a Elías que fue traspuesto en un torbellino y en un carro de fuego. Y por eso es que él gritó: carro de fuego. Y su gente de a caballo, adora la gloria. El manto de Elías le cayó arriba y el hombre con ese manto dividió las aguas. Adora la gloria de Dios. Porque había una doble porción de parte de Jehová que había sido depositada en él. Cuando adora la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Y por eso cuando aquellos 40 jóvenes llegaron y se burlaron de él diciendo: sube acá, calvo,
¿Qué nos enseña eso? A no burlarnos de los hombres de Dios. Amén. Así es. Aleluya. Porque es como si usted se estuviese burlando de Dios. Amén. Sube acá Calvo viéndole el defecto físico que el pobre hombre tenía. Sí, amén. Triste. ¿Y sabe qué? Dice que Eliseo los maldijo y 2 osas feroces lo agarraron y los despedazaron, hermano. Con los hombres de Dios no se juega. Amén. Así es. No se juega con la gente de Dios. Ya. Usted sabe cuántos testimonios yo he escuchado de personas que se han levantado contra los hombres de Dios y le ha caído cáncer, le ha caído sida, ha muerto de una enfermedad terrible, terminal. Y todo eso fue porque se levantaron contra una persona que fue puesta por Dios para dar testimonio de su evangelio. Por eso es que dice la palabra que el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Amén, amén. El que recibe a un siervo de Dios por cuanto es siervo de Dios, recompensa de ese siervo de Dios va a tener. Y estamos hablando de los verdaderos hombres de Dios, no de los charlatanes que hay hoy por ahí. Glory. Que los que se han convertido son manchas en nuestros ágapes, hermano. Santo. Personas que pisotean la imagen de Cristo. Personas que están tirando por el piso el evangelio del Señor. Personas que en vez de seguir soportando los latigazos de la cruz, andan haciendo negocios del evangelio. Triste. Poniendo tarifa a la prédica. Mercadeando con los mensajes de Dios. ¿Cómo tú quieres que yo te predique? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres que yo te predique? ¿A quién de la iglesia tú quieres que yo te llame? Y todo esto es algo preparado de antemano. Para que los que vienen de visita digan, aquí me tengo que quedar. Pero lo que no saben es que le están buscando para quitarles el billete. Hello, se fue el gozo, hermano. Aleluya. El otro fue Jehú. Mire, Jehú tenía una palabra de autoridad tan terrible que cuando Jezabel se maquilló, dice que Jezabel se maquilló, se puso antimonio, se echó antimonio en los ojos. Tremendo. Y salió muy veleidosa por la ventana diciéndole, ¿no le sucedió bien a Sinri que asesinó a su señor? Y todo era para un coqueteo, para convencer al hombre de Dios. Pero Jehú venía con un celo de parte de Dios para hacer cumplir toda la palabra de Jehová. Y dijo, ¿quién de vosotros está conmigo? 2 o 3 eunucos se le arrodillaron y le dijo, echa para afuera esa maldita, adora la gloria. Y dice que la sangre de ella salpicó en las paredes. Y no pasó mucho porque vino Jehú y le pasó por el carro por encima. Y dice la palabra que los perros enseguida se la comieron. Y le dijo, vayan a enterrar a aquella maldita, porque ciertamente es hija del rey. Y cuando los siervos fueron a enterrarla, solamente vieron que las manos de ella era lo único que tenía carne. Eso era lo único que había quejado. Y él le dijo, esta fue la palabra que dio el día conocible entre los ojos de los hombres cuando adoran la gloria de Dios, hermano. Santo, aleluya. Dios. Fuego de papá. Hermano, esa gente tenía una palabra de autoridad Sí, tremenda. amén. Eso es. No como los de hoy que te dicen recibe, 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 recibe. Cae, cae, cae. Y la gente cayendo para atrás. Empujándolo para atrás. Los empujan. Todo es una psicología. Santa. Otros dicen, cuando te ponga la mano sobre tu cabeza vas a sentir un poder y vas a caer para atrás. Ya le está bregando con la psiqui. Ante el cuello. Así es. ¿Qué le está diciendo? Entonces la persona se programa y dice, cuando me toque el ministro, tengo que caer para atrás para no hacerlo quedar en vergüenza. Yo lo hago que pase un bochorno, hermano, ahí delante. Por mentiroso, por usar el nombre de Dios en vano. Aleluya. Porque hay gente que no teme en usar el nombre de Dios en Eso vano. Y decir, Dios me dijo, y Dios me reveló, y Dios me dijo que te dijera. Eso es una falta de respeto al Espíritu Santo. Amén, amén. Podemos caer hasta en blasfemia, hermano. Glory. Entonces vienen y te ponen la mano encima y hay algunos que hasta te empujan. Porque no es lo mismo que tú le digas en el nombre de Jesús sin tener que poner las manos y que tú sientas el poder de Dios a que te pongan la mano encima y te estén forzando para que tú caigas para atrás y ellos aparentar de que tienen poder de Dios. Así es. Había un familiar mío, hermano, ahí en Puerto Rico, que cada vez que pasaba para el altar, eso era un show que se tenía. Todo el tiempo caía para atrás. Y le ponían la mano y caía para atrás. Y ya los ujieres estaban preparados porque ellos decían, mira, vino, pasó al altar, hay que caerle atrás porque va a caer de vuelta. Y así era. Y sabe que hasta el día de hoy, lastimosamente no se ha podido volver a levantar. Así es. Con Dios no se juega, hermano. Amén, así es. Con lo de Dios no se juega. Eso no es un experimento social lo que estamos haciendo en una iglesia. Aleluya. Estamos hablando de que si el poder de Dios te toca de verdad, no es para tirarte solamente, es para quitar de ti, para raer de ti toda la inmundicia, toda la mancha, todo el pecado, todo lo que hay dentro de tu corazón, que a Dios no le
y hacerte una limpieza de cuerpo, de alma y espíritu para perfeccionarte en la santidad y en el temor a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Entonces, cuando yo veía esto, yo decía, se ve chévere. No entiendo. Porque los tiraban para atrás, le ponían una sábana encima y hacían como que estaban durmiendo. Y yo decía, bueno, yo también lo tengo que probar algún día. Gloria a Dios que nunca lo hice, hermano. Gloria a Dios que nunca lo hice. Y si en alguna ocasión yo caí para atrás, tuvo que haber sido verdaderamente el poder. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque si yo no sentía poder de Dios, yo no me movía de ahí, hermano. Así es. Que sí hubieron personas que me quisieron tumbar, pues claro que sí. Pero ¿sabes lo que yo hacía? Ponía un pie adelante y otro atrás. A mí no me vas a tumbar. A mí no me van a... Imagínese, hermano, que yo cayera descocotado y que nadie me agarrara por la parte de atrás. Hecho canto me iban a recoger en el piso, hermano. Porque hay momentos donde los mismos predicadores se paran en el altar y dicen, no me le pongan mano aquí, ni se le pongan por detrás a nadie, que Dios va a hacer caer a par de gente. Amén. ¿Y sabe qué son ellos? Y después la gente cae descocotada, se meten unos cantazos terribles y tienen que salir para el hospital, hermano. Así es. Con un chichón en la cabeza y se tienen que echar manteca de ubre en la cabeza para poder sanar de esa herida. Entonces salen bravos con el predicador. Un pastor en una ocasión testificaba que eran sus principios por su ignorancia. Quería hacer que la gente se cayera. Y los empujaba y los empujaba y los empujaba. Y llegó un hombre que ese tenía el carácter del mismo diablo encima. Pasó al altar para la oración, hermano. Como cualquier otro pecador que necesita a Dios. Amén. Y sabe que le puso la mano encima y lo trató de tumbar. Y él veía que hacía fuerza y hacía fuerza. Y él decía, Señor, pero este hombre no se quiere caer. Y dice que estuvo hasta que lo logró tumbar. Y cuando aquel hombre se paró, dice que lo miraba, que le quería arrancar la cabeza, hermano. Y le hacía así. Cuando salimos del culto, tú me vas a conocer a mí. Y cuando salieron del culto, aquel pastor se andaba escondiendo, hermano, porque no quería que el pecador lo agarrara a trompazos ahí dentro de la iglesia, porque había querido manifestar algo que Dios. Amén. Y de ahí él se dio cuenta y dijo, entonces no soy yo el que debo tumbar a la gente, es Dios el que hace esa obra por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuánto da la gloria? Y no solamente eso, hay gente que le andan echando aceite a los endemoniados por la boca. Otros que le meten con la Biblia por la cabeza. Son unos locos, hermano. Y ustedes dicen, no, es que esa es una unción diferente que Dios me ha entregado. ¿Cuál unción? Si la unción del Espíritu Santo no opera así. La unción del Espíritu Santo no es para andar tumbando a la gente y metiéndole aceite por la boca. La unción del Espíritu Santo es para limpiarte, para purificarte, para santificarte. La unción del Espíritu Santo es para enseñarte todas las cosas, a vivir para Dios, a guardar la palabra, a someterte a esa palabra, humillarte ante esa palabra. Esa es la unción de Dios. La unción de Dios sana, la unción de Dios restaura, la unción de Dios levanta, la unción de Dios sana enfermedades, la unción de Dios liberta a los endemoniados, pero no con aceite, sino en el nombre de Jesús. Cuando le da la gloria a Dios en esto. Esa es la unción de Dios. Otro que tenía autoridad, y ya con esto terminamos, fue aquel joven profeta que fue enviado a donde Jeroboam para darle una palabra de parte de Dios. ¿Y sabe lo que le dijo? El Señor me ha dicho que sobre este altar va a venir un rey que Dios va a levantar llamado Josías. Sobre este altar van a sacrificar, van a hacer quemar los huesos de los sacerdotes de Baal. Y aquel hombre dijo, ¿cómo? Extendió su mano y le dijo, arrestarlo, aprésenlo. Y dice que su mano se le secó en el momento. Tremendo. Quedó extendida, seca, hermano. Que no podía moverle. Y viendo que la palabra del hombre de Dios se había cumplido, porque el altar se derribó delante de sus ojos y su palabra se secó, le dijo, ruégale a Jehová para que mi mano sea restaurada. El hombre le rogó a Jehová, le restauró la mano, pero Jeroboam siguió en su pecado. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay gente que pueden escuchar que tú tengas la autoridad y niveles de autoridad que sobrepasen al de cualquier otra persona. Pero el que no quiere cambiar, no importa la autoridad o la unción que uno tenga, no va a cambiar porque ama el pecado, hermano. Así es. Hay gente que dicen que venga el Espíritu y me lo cambia. No, pero es que si tú no lo cambias, aún conociendo la palabra, entonces me estás dando a demostrar que puede bajar el profeta Elías del cielo y te puede dar una palabra de parte de Dios y ni eso te va a hacer cambiar. Gloria a Dios. Mira lo que le dijo Abraham a Lázaro.
perdón, al rico. Le dijo, porque el rico le dijo, envía a Lázaro que venga de entre los muertos para que ellos le crean. Porque enviándole tú de entre los muertos, entonces ellos creerán y no vendrán a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Escuchad, ellos que lo escuchen a él. Porque si no escuchan a Moisés y a los profetas, entonces tampoco se persuadirán si alguien se levantase entre los muertos. Hay gente que dice, ojalá y se levanten hombres como Elías, hombres como Moisés, hombres como Pablo, hombres como Pedro, se levantan y le hacen la guerra. Tremendo, triste. Entonces yo no entiendo una cosa como esa, hermano. Nosotros no somos como Pablo, no somos como Pedro quizás, no somos como Elías, pero si a nosotros no nos soportan, tampoco lo soportarían a ellos. Tremendo, aleluya. Porque la palabra que ellos hablaban tenía más peso quizás que la que tenemos nosotros. La palabra que ellos hablaban era una palabra de poder porque era revelado desde el cielo. Eran gente que se pasaban en los montes, eran personas que vivían en la presencia de Dios, eran gente que se encerraban en el templo y tenían comunión con Dios, como Moisés, que ese hombre bajó del monte Sinaí y era tanto la gloria que se veía en aquel lugar que dice que su semblante brillaba y le tuvieron que poner un velo por causa del poder de la gloria que irradiaba en su rostro. Y el pueblo decía, Moisés, no te podemos ver, hay que ponerte un velo porque el brillo de la gloria de Jehová te ha impregnado y nos puede matar a nosotros. Adora la gloria de Jehová en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Y yo lo comprobé hoy. Yo lo comprobé hoy. Y usted diría, ¿cómo? Yo me di un baño, hermano, con agua caliente, pero con la más caliente. Yo sentía que eso me estaba chicharrando allí. Cuando yo salí del baño, veía que mi cuerpo botaba humo. Yo lo podía ver así, el cuerpo botando humo. Así. El vapor de lo caliente. Y yo decía, si mi cuerpo está botando humo con este calor, ¿cómo era la gloria que portaba Moisés? Tremendo. Pregúntese eso, hermano. Pregúntese eso. Era un hombre que estaba bajo una nube que dice que botaba chispa, botaba rayos. Y el mismo rostro de Dios ahí, hermano, con él. Qué lindo es el Señor. La conversación que él tenía con Dios era tan profunda que la gloria que Jehová tenía se la había trasladado a él. El chispito de su gloria. Pero Moisés era un hombre de autoridad. ¿Por qué usted cree que cuando Moisés se levantaba en la congregación a decir, Jehová me ha dicho que les dijera estas palabras a ustedes, el pueblo todo se ponía derechito? Y decía, nos perdone Jehová. Porque cuando se levanta un hombre con una palabra de parte de Dios, hermano, las rodillas a la gente le pega con la otra. Amén, amén. Daniel, cuando le dijo el significado de Mene Tekel Upharsin al rey que estaba allí, al rey Belsasar, ese hombre dice que la rodilla le pegaba con la otra. Estaba temiendo por su vida. Porque lo que es de Dios, hermano, si uno no anda bien, lo que dé es pánico. Amén, amén. Porque es para la ruina, es para la destrucción, es para ira. Pero cuando tú andas en obediencia, hermano, todo lo que pueda venir de Dios es de favor. Por eso es que dijo el apóstol Pablo que todas las cosas obran a bien para aquellos que aman a Dios. O sea que aún hasta la peor maldición se te puede ser enviada. Pero si tú amas a Dios, Dios va a tornar la maldición en bendición. Si tú amas a Dios, Dios va a tornar la sequía en abundancia. Si tú amas a Dios, Dios va a tornar la enfermedad en sanidad. Si tú amas a Dios, Dios va a tornar el problema en una solución para tu vida. ¿Cuántos adoran la gloria? Porque Dios abre camino donde hay pasos cerrados. Porque Dios abre puertas donde hay lugares cerrados. Adora la gloria. Porque Dios puede descender aún hasta la parte más baja de la tierra. Y ahí da testimonio de que su palabra tiene que ser temida. ¿Cuánto le da la gloria a Dios en esta hora, hermano? A su nombre. Póngase sobre sus pies. Por eso, hermano, usted y yo debemos de recibir esa autoridad delegada del cielo. Gloria a Jesús. No podemos andar aparentando por ahí tener autoridad. Porque eso no nos va a funcionar, no nos va a salir el truco. Posiblemente por 2 o 3 días eso parezca tener algún tipo de efecto. Te adoramos, pero en Dios. realidad no tiene nada. Aleluya. Y yo se lo digo porque hay personas que pues van a ministrar a muchos lugares y dicen, el Señor me usó en tal lugar de aquellos 3 días. Y después de ahí el Señor no lo puede usar más. Triste. Y uno dice, pero ven acá.
fulano no es la misma persona que Dios usó. Lo que pasa es que es un vaso desechable. Y Dios lo usa solamente para beneficio del pueblo. Usted sabe qué es lo que yo he entendido, hermano. Que cuando Dios tiene vasos de honra y cuando tiene también vasos desechables, vasos de deshonra, y eso Cristo lo habló en una parábola, y usted y yo lo podemos poner también hasta en un sentido literal. Porque cuando usted va a su casa, hermano, ¿qué es lo que se le hace más fácil? Para no fregar y dañar o contaminar o ensuciar los vasos de honra que usted tiene, esas tacitas bonitas que se ven para el café. Esas tacitas que usted utiliza los vasos para beber jugo. Usted dice, no, esto es para la visita, esto es para cuando la gente venga, esto es para nosotros la familia. Amén. Pero ¿qué es lo que se le hace más fácil cuando hay una actividad grande? Vamos a ocupar vasos desechables. ¿Y sabe quién participa de los vasos desechables? Todo el mundo. Por eso es que los predicadores de hoy son como todo el mundo. Son de Vicente y de toda la gente. Comparten con los liberales, son liberales. Comparten con los de San Andrés, porque son vasos desechables. Que a quien quiera que tú se lo des, le va a funcionar. Pero el vaso de honra no se le entrega a todo el mundo. Solamente los utilizan los que son de la casa. ¿Cuántos ¡Aleluya! Así que procure que Dios lo utilice como un vaso de honra, no como un vaso desechable, porque aquí no fuimos llamados para llenar las expectativas de todo el mundo. Aquí fuimos llamados para darle gloria y honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos se le dan fuerte el aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Padre, venimos delante de tu presencia, Dios mío, dándote gloria, dándote honra y alabanza, porque solamente tú eres merecedor de ella. Gracias por tu palabra que hemos predicado en esta noche. Padre, no que ella no retorne atrás vacía, sino que haga el efecto por el cual ha sido enviada. Que la podamos retener, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Que sea tu palabra, Dios mío, cada día haciendo en nosotros morada, haciendo en nosotros habitación, Señor. Que ella more dentro de nuestras vidas, para que limpie nuestro camino, para que limpie nuestra alma, para que nos conduzca cada día más al cielo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, creyendo en que usted lo hará, Padre, Señor, porque todo es para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Así que con este mismo gozo y con esta misma alegría entregamos nuestra parte a nuestra hermana Sheila.